Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Cimarrones. Hasta ahora hemos visto las circunstancias generales de la Fundación de Montevideo. Hemos conocido, lo que ha sido esa campaña arisca, esa campaña siempre lejana a Montevideo y esa frontera móvil y, por qué no, indomable en muchos sentidos y de muchos puntos de vista. Ahora vamos a comenzar un tiempo, una etapa plena de emociones. Vamos a hablar de la revolución. Dejaremos atrás entonces lo que ha sido el período de la colonia española en el Río de la Plata y pasaremos a un momento fermental que ha marcado y seguirá marcando la identidad y, los procesos vivenciales, políticos, sociales, culturales y económicos de lo que son las repúblicas de la zona platense, más específicamente, por supuesto, la República Oriental del Uruguay. Pero esta historia tiene un comienzo y ese comienzo está dado en 1810 con la primera junta revolucionaria, que fue la Junta de Mayo. La Junta de Mayo, que se forma en 1810, a su vez va a tener vínculos muy directos con el estallido de la Revolución Oriental. Y veremos de qué manera. Yo voy a comenzar por hablarles de un documento, de un personaje, de unas palabras. En diciembre de 1810, el comandante de Marina de Montevideo, que era un español llamado José de Salazar, un hombre que sin duda tenía cierto talento para expresarse, informa a las autoridades sobre los últimos hechos ocurridos y les dice que había un plan para revolucionar toda la América del Sur y del Norte bajo los mismos principios. Fíjense que está hablando de las dos Américas, la del Sur y la del Norte, bajo los mismos principios. Y que existe ese plan, agrega, es indudable. Lo es también que los más interesados en la independencia de América son los extranjeros. Eso es una verdad que no puede dudarse, afirma Salazar. Y es sorprendente. ¿Y a qué extranjeros puede referirse? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de las últimas cosas que han sucedido en este programa de Tiempos Cimarrones con respecto a extranjeros. Yo creo que lo primero que nos viene a la mente, sobre todo a quienes han seguido los programas, es obviamente los ingleses, las invasiones inglesas. Bueno, vaya que a los ingleses les podría convenir, y mucho, que hubiera una revolución en el Río de la Plata, aunque en determinado momento tal vez les dejara de convenir, porque tampoco les convenía que hubiera guerra civil y cualquier otra perturbación a su comercio. Y sin embargo, en un primer momento sí les va a parecer favorable y sí les va a parecer saludable, por lo menos en orden a sus intereses, que haya una revolución en el Río de la Plata. Ven cómo los ingleses han dejado de lado, con ese espíritu práctico del cual ya hemos hablado, todo intento de quedarse con estos territorios. Si bien lo intentaron en 1806 y 1807, luego se replegaron y adoptaron otra estrategia que era incluso más precisa a sus intereses. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que reconquistada la ciudad de Buenos Aires después de las invasiones inglesas, el virrey Sobremonte fue depuesto por el vecindario? El vecindario se pronunciaba por abrumadoras mayorías cuando había circunstancias graves. Las circunstancias graves podían ser, por ejemplo, una invasión. Podía ser también la huida del virrey, que hubiera dejado inerme a su pueblo, vulnerable, expuesto a los invasores. Y eso fue lo que ocurrió con el virrey Sobremonte, que, como bien dice Carlos Machado,
uno de nuestros más importantes historiadores, este virrey Sobremonte era incapaz y cobarde, lo dicen esas palabras. Bueno, ¿quién lo reemplaza? Lo reemplaza Santiago de Liniers, también por cabildo abierto, que era la forma en que el vecindario se expresaba legítimamente, pero no como virrey, sino como gobernador militar. ¿Por qué motivo no podía ser virrey Liniers? Porque obviamente para ser virrey se necesitaba de una autorización expresa, de una orden real. Pero sí fue entonces nombrado gobernador militar. Y acá aparece entonces ese personaje extraordinario que va a ser Santiago de Liniers, con una vida bastante trágica, pero a su vez ilustrativa de lo que pueden llegar a ser algunos excesos y sobre todo las intrigas y las infamias. A Liniers le tocó un momento histórico difícil en lo personal, porque él era francés. Él era nacido en Francia y de apellido francés. Lo cual no obstaba para que a su vez él fuera un militar español, fiel al rey. Sin embargo, a partir de 1808, los sucesos internacionales se complicaron demasiado. Ya hemos visto algo de eso. Recordemos que en 1808 Napoleón Bonaparte le pide permiso al rey de España para atravesar su territorio para invadir Portugal. ¿Qué podía hacer el rey de España frente a una solicitud de quien era en ese momento el líder militar más importante de Europa? No podía negarse. Dijo lo único que podía decir y fue: sí, pasen. Los franceses se quedaron, como era de suponer, pero no solo se quedaron, sino que depusieron al rey y a su hijo Fernando VII. La transmisión de la corona que se operó en Bayona, de padre a hijo, resultó ser totalmente inoperante, dado que, como les digo, la corona fue arrebatada, fue usurpada en el sentir del pueblo español y entregada a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Se produce, por lo tanto, un caos terrible en España y el pueblo decide que la soberanía, en ausencia del rey, ha vuelto al seno popular. Por lo tanto, decide establecer juntas de gobierno en el territorio, pero además da la orden de que se tienen que organizar juntas de gobierno en todas las colonias de América. Y ese es un asunto que ya nos toca más de cerca y que nos va a complicar bastante, o mejor dicho, los va a complicar a ellos. La primera junta que se creó fue la de 1808, Montevideo justamente, pero ojo, una junta de rancio españolismo, de auténtica fidelidad a la corona que en ese momento para los españoles estaba simbolizada en el delfín, en el joven príncipe que va a pasar a ser rey, Fernando VII, al punto de que le llamaban el deseado, el deseado. Había que guardar el trono para el deseado. El pueblo español tenía que preservarlo. Sin embargo, ¿sería lo mismo para el pueblo americano? ¿Guardaría el pueblo americano semejante, digamos, nivel de fidelidad y de devoción a un rey que jamás había pisado su territorio y al que seguramente bien poco le importaría el destino de estas personas, de estos americanos? Y por otra parte, hubiera sido legítimo. Ahí se abren una serie de bemoles que no es del caso desarrollar aquí, pero porque no nos da el tiempo, pero que sin embargo les quiero dar una pincelada nada más. De acuerdo a la filosofía política que existía, por supuesto, y también existía en España con grandes exponentes, una cosa es que el pueblo español sea el depositario de la soberanía en ausencia del rey. Y otra cosa muy distinta es la situación de América, porque América no formaba parte del pueblo español. América era propiedad personal de los reyes de España
como podía ser un objeto de su propiedad. Bueno, todo ese continente, todas esas colonias eran de propiedad de los reyes, porque así les habían sido otorgadas por una bula papal. Por lo tanto, tenemos ahí un primer germen teórico de sublevación. No corren las mismas reglas para el pueblo español que para los pueblos americanos. Y aunque las primeras juntas que se formen en América van a proclamar la fidelidad y la obediencia a Fernando VII, la realidad es que por debajo de esas palabras se está agitando un fondo de revolución. Con eso entonces nos vamos a lo que va a seguir en esta historia. Lo primero que va a pasar, además de la orden venida de España, de que formemos juntas al estilo de las juntas españolas, además de esa orden, van a llegar a América muchos intrigantes de variado calibre. ¿Se acuerdan de lo que dijo José de Salazar? ¿A quiénes les podía interesar más la revolución, la sublevación y la rebeldía de América? A los extranjeros. Tenía razón, pero por supuesto en parte también les interesaba a los americanos. Pero yo les mencioné, bueno, muy bien, pensemos que extranjeros, los ingleses, muy bien. Hay otros extranjeros más a los cuales les puede interesar y mucho. Y eran los portugueses y los franceses. Ingleses, portugueses y franceses, entonces, van a venir a las posesiones coloniales de España en América con variadas intenciones, pero con un solo objetivo en común, que va a ser el de quedarse con estas colonias. A río revuelto, ganancia de pescador. Así es como vienen Curado aquí a la banda oriental, Curado, representante portugués, y habla con Elío y le murmura al oído. Vienen también, por ejemplo, el marqués de Sasseney, enviado de Napoleón, un francés, a sondear el terreno para que Napoleón se pueda quedar también con las colonias de América. Vaya si sería ambicioso este Napoleón. Pero lo peor y más grave no fue la acción del marqués de Sasseney, sino la de Curado. No olvidemos que la diplomacia portuguesa siempre fue brillante. Los portugueses podían perder en los campos de batalla muchas guerras y muchas tierras, pero seguramente las recobraban en la mesa de negociaciones. Y así va a ser con Curado. Curado llega, se reúne con Elío en determinado lugar, llega el carruaje de Elío por aquí y el de Curado por aquí, se bajan y empiezan a departir en la mayor soledad posible para no ser oídos por nadie. Y Curado le va a empezar a hablar mal de Santiago de Liniers. ¿Se acuerdan que les dije que Santiago de Liniers era francés de origen? Y aunque era y fue toda su vida muy fiel a las autoridades y al rey de España, bueno, pues su origen en esos momentos no lo ayudaba, no lo favorecía. Curado le dijo a Elío que Liniers era un traidor, que trabajaba para los franceses y que pensara en su apellido, en su origen, en su nacimiento. Y Elío le creyó, porque las circunstancias no estaban como para andar dudando de semejante acusación. Con eso entonces, además Liniers, dicho sea de paso, en su vida privada había cometido ciertos, digamos, errores de acuerdo al control social de la época. Esos errores habían sido, que tenía una amante que no era aprobada por la sociedad de su tiempo, con lo cual perdió puntos ante la opinión pública. ¿Se acuerdan que había sido, llevado al poder como gobernador militar por el Cabildo Abierto? Ahora va a empezar a perder crédito ante esa misma sociedad. Y encima, la acusación de traidor.
Entonces, algo va a empezar a cambiar en esta situación, para sorpresa de muchos. Y lo que va a empezar a cambiar es la formación de la Junta de Mayo de 1810. Muy pronto en Infogranja vamos a ver cómo se producen y cosechan los diferentes alimentos que ni idea tenemos cómo llegan a nuestra mesa. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Por fin se viene un canal de streaming en el que puedo hacer lo que quiero hacer. No se pierdan el Late Night Show de Esdrújula TV. El futuro no se espera, el futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente, un canal que es tu voz. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Miranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vino. Y bien, prenderemos el fuego del medio tanque en todos y cada uno de los boliches de Montevideo y el resto de nuestro profundo interior, como estamos acostumbrados. Y también detrás de los escenarios contando un poco lo de siempre, la gente que se arrima a ustedes, sus colegas, Víctor Heredia, Emiliano y el Zurdo, Copla Alta, toda esa gente que comparte con nosotros los medios tanques en todo el país. ¿Está de acuerdo? Pero claro, además para contarles lo que pasa cuando bajamos de los escenarios, lo que compartimos, las charlas, las anécdotas, todas esas cosas las van a tener acá. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Habíamos dicho que un cabildo abierto, un nuevo cabildo abierto, así como había entronizado a Liniers al cargo de gobernador militar, ahora por los sucesos de la hora y por el desprestigio del pobre hombre, merced a las intrigas y los rumores populares, ahora otro cabildo abierto quiere deponerlo. Además, Liniers había pasado a ser virrey, efectivamente. Después de que lo había nombrado gobernador militar, había pasado a ser virrey efectivamente, esta vez sí que por orden real, antes de la invasión de Napoleón a España, ¿bien?
pero el cabildo abierto pretende deponerlo. Cuando decimos cabildo abierto, decimos, bueno, una parte del pueblo bonaerense, una parte no muy importante, porque era la de los vecinos, y dentro de los vecinos una minoría de personas con inquietudes políticas, pero bueno, era al fin de cuentas el germen de lo que luego va a ser entre nosotros la soberanía popular, entre nosotros. ¿Qué pasa? El cabildo pretende ir en contra de esta resolución del cabildo abierto, es decir, del pueblo. El cabildo, como órgano capitular, pretende desconocer esta resolución del pueblo organizado en cabildo abierto. Y ahí estalla el motín. Entran en la sala capitular varios facciosos, así se les llaman los documentos, varios facciosos, pistola y puñal en mano, y provocan la formación de la Junta de Mayo, que podríamos decir bien, se está cumpliendo con las órdenes emanadas de las juntas españolas, sí y no. Y ya lo veremos. Esa junta va a estar conformada por Cornelio Saavedra como presidente. Cornelio Saavedra es un personaje importante de la historia argentina, fue el jefe de los regimientos patricios del ejército, y luego por dos secretarios. Uno de ellos es Manuel Moreno y el otro es Juan José Paso. Estos tres personajes van a ser muy importantes porque están representando todo un canal de opinión muy poderoso en ese momento. Y por supuesto intereses económicos, tal vez antes que los intereses políticos. Es entonces que reaparece Liniers, que se considera depuesto ilegítimamente, y afirma que la conducta de los amotinados es la de un hijo que, viendo a su padre enfermo, lo asesina en la cama para heredarlo. Finalmente, Liniers organiza una resistencia a esta junta, que en realidad era revolucionaria, y el 26 de agosto de ese año, de 1810, muere fusilado en Córdoba por los revolucionarios por orden expresa y terminante de Moreno. Y ahí es donde la historia lo reivindica, porque su final lo reivindica. Lejos han quedado las infamias de las intrigas que lo daban como un traidor a España. Liniers muere en su ley y muere en su fidelidad a la corona. Muy distinta va a ser la situación entre nosotros, y bueno, en este caso en Buenos Aires, con la Junta de Mayo. La Junta de Mayo, como vemos, fue nombrada en la época, fue denominada en la época como el Partido de los Americanos. Y ese partido aprovechó las circunstancias internacionales y asaltó el poder, porque eso fue lo que hizo, asaltar el poder. No de otra forma principian las revoluciones, porque las revoluciones no piden permiso. Este movimiento se nutre con seguridad de los resentimientos que se venían acumulando, les diría que desde por lo menos una generación atrás. Los resentimientos derivados del destrato, de la enorme desigualdad de condiciones entre españoles y criollos, y del resentimiento que provocaban las medidas económicas de España, especialmente el monopolio comercial, que era, la verdad, era una norma bastante demencial, porque pretendía prohibirlo a un continente entero, el comercio directo con nadie que no fuera España. El problema es que el monopolio comercial
tenía consecuencias desastrosas en la práctica, porque una cosa es decir está prohibido comerciar con otro país que no sea España, pero otra cosa es lo que resulta en los hechos. En los hechos, la primera consecuencia desastrosa era el terrible encarecimiento de todos los artículos, de todas las importaciones que llegaban a América. Porque los españoles a su vez se las tenían que comprar a otros para poder abastecer sus colonias. Con lo cual se llegó a dar el caso de recargas de hasta un 300% en determinados artículos. Por eso digo, era una medida bastante demencial que provocó grandes resentimientos, tal vez los resentimientos más importantes que alentaron los criollos. Por eso es que la Junta de Mayo tenía detrás, a sus espaldas, grandes intereses que se cifraban especialmente en el libre comercio. Y ahí también estaban, obviamente, los ingleses. Sin embargo, debo decirles que los primeros documentos de la Junta de Mayo, siempre en las palabras, en la expresión, guardaban adhesión y fidelidad al rey de España, Fernando VII. Cuando ocurrió el motín que dio paso a la Junta de Mayo, se reunió mucho público en la Plaza de Mayo, que precisamente por eso lleva ese nombre, y esas personas llevaban el retrato de Fernando VII en el cintillo del sombrero o al pecho, en lugar de llevar lo que luego van a llevar, que fue una escarapela blanca y celeste, como sinónimo del cambio y de los nuevos tiempos. Pero en ese momento no llevaban una escarapela blanca y celeste, sino el retrato de Fernando VII. De cualquier manera, seguía siendo nada más que una apariencia, porque muy rápidamente el movimiento se orientará hacia la independencia, aunque en el marco de un proceso plagado de ambivalencias, avances, retrocesos y confusiones. Mientras tanto, mientras todo esto está ocurriendo en Buenos Aires, ¿qué pasa en Montevideo? Cabe hacerse esa pregunta. En Montevideo sigue Elío, José Javier de Elío. Elío está furioso por lo que está ocurriendo y por lo tanto decide prepararse para la guerra. Es más, le declara la guerra a la Junta de Mayo. ¿Y de qué manera se va a preparar para esta guerra? Antes que nada, recordar que en Montevideo había varios destacamentos militares y un poderoso asentamiento naval, con soldados, por supuesto. Pero Elío esperaba contar con más recursos. Elío esperaba que llegara el tan mentado ejército de Morillo, que nunca terminaba de llegar, y determinó tomar una serie de medidas. Como digo, estaba muy enojado. Una de las medidas que tomó Elío fue hacer levantar una horca en la Plaza Matriz o Plaza Constitución, como símbolo de la amenaza contra cualquier sedicioso, faccioso, revoltoso. Otra de las medidas que va a tomar bien pronto va a ser la expulsión de las familias patriotas. Aunque todavía no va a tomar esa medida, pero sí muy pronto. Otra va a ser hacer llegar a toda la campaña, en donde él sabía que había muchos gérmenes revolucionarios, hacer llegar una amenaza generalizada. ¿Cuál fue la amenaza de Elío? Miren, que si ustedes continúan en sus trabajos sediciosos, a una palabra mía vendrán los portugueses. Amenaza, sin duda, muy efectiva, pero de doble filo, porque también podía perjudicar a los propios españoles la llegada de nada menos que los portugueses. Y en ese estado de cosas, Elío necesitaba dinero. Por sobre todas las cosas necesitaba dinero. Dinero que obviamente no le podía llegar de España. ¿Cómo hizo Elío para hacerse de ese dinero?
Bueno, mediante unas medidas terriblemente impopulares, que fueron un gran aumento de los impuestos, pero no solamente el aumento de los impuestos, sino la conminación a los habitantes de la campaña de que debían regularizar sus títulos de propiedad bajo amenaza de ser desalojados. Esto sí era terrible, porque la mayor parte de la gente no tenía títulos de propiedad y para obtenerlos tenía que seguir un proceso muy largo, muy engorroso y muy caro. Un proceso que no se verificaba de la noche a la mañana, que podía llevar hasta 4 años. Y todo eso se hacía en Buenos Aires, ni siquiera se hacía en Montevideo. Y de esa manera, con esas medidas tan impopulares, el lío, acaso sin mayor conciencia, empujó a miles de orientales a la revolución. Volviendo ahora a Mariano Moreno, a Buenos Aires, yo les hablé de un cambio de rumbo de la Junta porteña y ese cambio de rumbo va a ser muy brusco, muy rápido. Y ocurre, bueno, en un momento determinado, justamente cuando Moreno empieza a tener un mayor poder y protagonismo. Digamos, Moreno, que es un personaje muy importante en sí mismo y del que yo les voy a decir simplemente que fue un abogado, fue un talentoso periodista y un más talentoso político, un hombre de letras, un teórico. Moreno tuvo una vida corta, vivió de 1778 a 1811, porque precisamente muy poco después de los sucesos de la Junta de Mayo, decide viajar a Inglaterra, justamente para afianzar este proceso y poder llegar a pactos con los ingleses, pero tiene la desgracia de morir en alta mar a bordo del barco que lo llevaba, supuestamente por sobredosis de un vomitivo que le administró el capitán del barco. Bueno, Moreno, opuesto a la corriente de comerciantes que ponían por encima de todo sus intereses económicos y el libre comercio, Moreno dice, bueno, está muy bien, perfecto, pero por encima de los intereses económicos están los intereses de lo que ya se estaba denominando en ese momento Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Cuáles son esos intereses? Son intereses mucho más vastos que los estrictamente económicos. Intereses que tienen que ver y que hunden sus raíces en programas de largo alcance político, social, cultural, ideológico. Todo eso lo va a concebir Mariano Moreno en un documento importantísimo que se llamó Plan de Operaciones, documento que durante mucho tiempo se perdió y que fue redescubierto. Estaba redescubierto en el año 1886 en el Archivo General de Indias. En ese documento o plan de operaciones, Moreno aconsejaba un camino a seguir en la revolución. Había que obtener la adhesión de la banda oriental. Había que contar con la banda oriental para la revolución. Y dentro de la banda oriental había que contar con la adhesión de 2 sujetos, que eran los más importantes, los más populares, los más talentosos y los mejor preparados. Uno de ellos era José Rondó. El otro era José Artigas. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero.
Bienvenidos a la Biblioteca de Diomedes. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Bienvenidos a libros, autores, sueños, luchas. Muy pronto, en Esdrújula TV, nos vamos a encontrar. Y por favor, no se olviden, cultos para ser libres. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? En un mundo donde se nos iguala, donde se nos invita a pensar todos lo mismo, a no tener originalidad, razonar y pensar se convierte en el último acto de resistencia. En Charlas de Mentes los vamos a invitar a detenernos un segundo y pensar. Vamos a entrevistar personas que sin brújula y sin guión nos ayuden a este acto de resistencia. A partir de febrero por Esdrújula TV nos resistimos a la nada. El futuro no se espera, el futuro se construye y está llegando. Estamos haciendo el futuro de la televisión. Estamos construyendo un canal diferente, un canal que es tuyo. Esdrújula TV, el futuro de la televisión. Míranos a partir del 2 de febrero por esdrújulatv.com. Primeros en streaming. Se viene la segunda temporada de Mesa Libre, donde vas a poder disfrutar de la gastronomía, vas a poder viajar, vas a poder tener aventuras de una manera diferente. Disfrutalo, vivilo a través de esdrújulatv.com y todas sus redes sociales. Todos los lunes, 21 horas, a través de esta pantalla. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El coquito de la campaña. José Artigas era así denominado. En realidad fue denominado así por un personaje que es un viejo conocido nuestro, el marino José de Salazar. Pero ya llegaremos a eso. Y había llegado a oídos de Mariano Moreno desde hacía mucho que José Artigas era el hombre providencial, junto con José Rondó, para los objetivos que en ese momento perseguía la Junta de Mayo, que eran los de insurreccionar a toda la región, por lo menos a toda la región que había constituido el antiguo virreinato del Río de la Plata. Llegamos hacia José Artigas y si bien ya hemos hablado en otras ocasiones de Artigas, hemos hablado de sus abuelas y de sus abuelos, hemos hablado de su casa natal, tendríamos que agregar que Artigas, justamente, y tal vez por todos esos antecedentes, se va a destacar desde muy pronto como un personaje conocido, de notoriedad, pero también como un rebelde. Una rebeldía que seguramente lo acompañó desde sus más tempranos años, allá cuando a los 14 años más o menos, según dichos de algún contemporáneo como Nicolás de Bedia, desapareció de su casa de Montevideo. Dicho así,
Si Nicolás de Bedia nos dice que desapareció como la edad de 14 años, parecería como que Artigas hubiera hecho abandono de su familia y de sus lares, cosa que no es correcta. Desapareció en cuanto a que la sociedad montevideana dejó de saber de él. A los 14 años, una edad clave, al menos durante siglos, tanto para el varón como para la mujer solía contraer matrimonio a los 14 años y el varón solía comenzar a labrarse un destino, ya ese destino fuera el de la religión, el del sacerdocio, el de la política, el de las armas o el de los estudios universitarios. Estamos hablando de clases que si bien empezaron siendo humildes, muy pronto llegaron a tener un estatus de personas y de familias acomodadas. Artigas, sin embargo, no tuvo ninguno de esos destinos. Su abuelo materno había otorgado por testamento una capellanía para él, es decir, su abuelo materno le había dejado un dinero para que se ordenara capellán, es decir, una especie de cura que acompaña a los ejércitos, lo cual no cuajó jamás, no se cumplió con esa ordenanza o disposición testamentaria. Pero sí va a estar signado por la rebeldía, como digo, desde temprano. Y sobre todo Artigas va a templar su espíritu en esa campaña arisca, en esa campaña salvaje e innominada de la que hablamos antes, y va a tener un gran conocimiento de las gentes que pueblan esa campaña y de sus corazones. Como ya lo había tenido su abuelo Juan Antonio, que supo incursionar como alcalde de la Santa Hermandad en esos territorios de la frontera móvil y supo tratar con los indios, así también su nieto José Artigas va a saber tratar con todas estas personas y conocerles y explorarles su costado humano. Y en realidad en 1810, que es cuando el destino lo viene a encontrar por la idea de Mariano Moreno de atraérselo, ¿qué era de Artigas en 1810? Vamos a hacer un muy breve repaso. Hacia 1803, Artigas, que había entrado de blandengue a fines del siglo XVIII, estaba muy aquejado de achaques de salud, al punto de que hacia 1804 pide su retiro a las autoridades españolas, fundándose en certificados médicos. Y esos certificados médicos dicen que prácticamente corre peligro su vida, y que los achaques se deben a males pertinaces adquiridos en sus duras faenas como blandengue. Al tener que dormir a la intemperie y hacer larguísimas cabalgatas, tanto en invierno como en verano, y que su salud estaba resentida por ese motivo. Nosotros, a su vez, si tratamos de triangular un poco las experiencias y los documentos históricos, podemos llegar a la conclusión de que a esa vida de intemperie, a esa vida extrema de durezas, se agregan otras circunstancias personales en el caso de José Artigas, porque en el año 1803 muere su madre Francisca, que al decir de Isidora de María tenía un vínculo muy especial y muy tierno con su hijo. Y supuestamente en el año 1804 habría muerto Isabel Sánchez, su primera mujer, su relación temprana más importante. Pensemos que con Isabel Sánchez estuvo 14 años de su vida y que además Isabel le dio 4 hijos, 2 de los cuales murieron, pero le sobrevivieron Manuel Artigas, tal vez su hijo más amado, con el cual va a tener una relación muy estrecha, como lo testimonian las propias cartas, y María Vicenta, nacida precisamente en el año 1804, ese año en el que
Artigas empieza a elevar partes a las autoridades sobre los quebrantos de salud, y bien podemos suponer que su madre, es decir, la madre de María Vicenta, la mujer de Artigas, Isabel Sánchez, haya muerto de parto, porque nunca más se supo de ella. En esas circunstancias, entonces, Artigas se traslada a Montevideo para descansar, para reponer sus fuerzas, y es ahí cuando comienza una relación con Rosalía, su prima. Antes quiero agregar que Isabel, esos 14 años de relación, también están marcando una rebeldía en el joven Artigas, porque Isabel era una mujer casada, estaba casada con Julián Arrúa, y vivían en Villa Soriano, un hombre que se echa la vida delincuente desde muy temprano y que termina prisionero en el fuerte de Montevideo y muere en circunstancias extrañas en el fuerte de Montevideo. Isabel además era mayor que Artigas, entre 5 y 7 años mayor que él, y además, para colmo, para escándalo de los cánones de la época, tenía 5 hijos propios. Y con esa mujer Artigas decide compartir su vida durante 14 largos años. Volviendo entonces a 1805, el momento en el que se casa con Rosalía, durante el año anterior en que estuvo convaleciendo de sus dolencias, debe haber surgido entre ellos un vínculo que derivó pronto en una promesa de matrimonio, pero que nos atrevemos a suponer que fue un contrato de esponsales, muy de estilo en la época, seguramente organizado por la propia familia de José, más específicamente por su padre, Martín Artigas, y su tía, Francisca Artigas. Quiere decir entonces que ambos hermanos organizaron este enlace que fue muy bien visto por la sociedad de la época. Muy bien visto porque eran primos, cosa que se estilaba, aunque hubo que pedir dispensa eclesiástica. Por supuesto, también hubo que pedir permiso al rey de España, dado el cargo militar que ostentaba José Artigas. Pero además el propio Artigas se encargó de dejar claro que no se había casado con su prima por amor, sino por otras razones, si se quiere, humanitarias y caballerescas. Él dice, en uno de los tantos oficios por los cuales solicita dispensa para el matrimonio, que la intención por la cual quiere casarse con su prima es sacarla de la especie de orfandad y necesidad y pobreza en las que vive, que además, agrega, por su avanzada edad es difícil ya que halle marido. La avanzada edad de Rosalía eran 29, 30 años. Bien, seguramente no fueron los años más felices de Artigas. Yo creo que si hay que hablar de una época feliz, tal vez haya sido la de Isabel, porque era el Artigas desconocido, era el Artigas contrabandista, era el Artigas innominado, era el Artigas libre, que nunca más va a ser. En todo caso, el matrimonio con su prima fue desgraciado porque también las circunstancias, tanto personales como exteriores, así lo determinaron. A partir de 1805, ya sabemos, al año siguiente ya se inician las invasiones inglesas, Artigas tiene que pelear en ellas, y luego su propia esposa entra en una especie de demencia de la que no sabemos demasiado las razones, pero se ha especulado que pudiera ser una demencia ocasionada por fiebres puerperales, ¿no?, a raíz de infecciones en los partos. Tuvieron 3 hijos, un varón y 2 niñas, y solo sobrevivió el varón, que fue José María, el único hijo legítimo de Artigas. Y bueno, sobre la infancia y juventud de Artigas no tengo demasiado tiempo para hablarles en esta ocasión, pero sí quiero mencionarles que desde los 14 años, como dije anteriormente,
lo vamos a ver ya en las propiedades rurales de su padre, como por ejemplo en el Sauce. El Sauce era la estancia de los abuelos maternos, en donde se van a, digamos, establecer, ¿no? El matrimonio de Martín y Francisca se va a establecer en esa estancia del Sauce a la muerte de los padres de ella, y es donde seguramente Artigas desarrolló sus primeras armas en el campo, sus primeras armas en el sentido del conocimiento del suelo y de la gente. También es probable que a partir del Sauce Artigas haya desarrollado todo un periplo de correrías y de contactos con otras familias de su conocimiento y de su amistad, y por supuesto empezó desde muy pronto a dedicarse a las actividades del contrabando, cosa que además era muy común en la época. Su sobrina Josefa Rabía dejó unas memorias, unos recuerdos personales sobre su tío José. Dijo que en su juventud era un hombre muy coqueto, un hombre muy alegre, apasionado, que gustaba de enamorar a las jóvenes y que se iba de farra con su hermano, con uno de sus hermanos, y que se ponía casaquillas bordadas y camisas con volados de seda blanca, y que además le gustaba mucho tocar el acordeón. Y así nos está dejando un retrato de ese Artigas que es difícil de conocer, frente al Artigas revolucionario. Lo que es cierto es que Artigas fue contrabandista, eso consta en numerosísimos partes de las autoridades de la época, está todo reunido en el archivo Artigas, y hay otros documentos de otros contrabandistas, sumarios en realidad, bueno, y de él tenemos varios, como dije, todo lo cual seguramente motivó la inquietud de su padre Martín, que no deseaba esa vida para su hijo, esa vida de incertezas y de alta inestabilidad, y además no deseaba que su hijo cayera preso, como podría llegar a ocurrir. Entonces, bueno, en determinado momento, a fines del siglo XVIII, es que aparece un indulto a contrabandistas y otros delincuentes, ¿no?, al decir de las autoridades españolas, a fin de que pasen a integrar un nuevo cuerpo militar creado para establecer el orden y la seguridad en la campaña y en la frontera. Y ese será el cuerpo de Blandengues. Ahí entrará José Artigas después de que aparezca su nombre en varias partes, en varias denuncias y en varios sumarios de las autoridades españolas. Hizo una carrera muy rápida, y así es como llegamos nuevamente al año 1804, aunque lo habíamos dejado, un Artigas aquejado de varias dolencias, seguramente del cuerpo, pero también del alma, que decide trasladarse a Montevideo y que termina casándose con su prima. Ese Artigas, ya de gran conocimiento en la tierra, de gran predicamento en la gente, ese Artigas valiente militar, ese Artigas determinado, talentoso, ese Artigas querido por propios y ajenos, al punto de llamarle el coquito de la campaña, que quiere decir el cabeza de la campaña, va a ser quien es elegido por el ojo crítico de Mariano Moreno para insurreccionar la banda oriental. La revolución oriental, entonces, va a ser objeto de nuestros próximos programas a lo largo y a lo ancho, y nos veremos nuevamente.